estar reunidos de nuevo en la presencia del Señor y durante este tiempo de estado de alarma, donde las autoridades pues nos prohibían el poder reunirnos, hemos tenido el medio de la tecnología, que aunque como todos hemos podido experimentar no es el mejor medio, pues, pero también es un motivo de gratitud a Dios porque nos ha permitido estar en contacto, estar escuchando la palabra del Señor, y también nos ha permitido pues, ver a nuestros familiares por medio de una pantalla, aunque sea electrónica. Y reflexionaba acerca de la importancia de la Iglesia durante este tiempo, y fundamentalmente cuando ya se alargaba el tiempo del estado de alarma. Empezamos creyendo que iban a ser 15 días, luego un mes, y desde la última reunión han pasado ya 3 meses. Y parecía que conforme iba avanzando el tiempo, meditaba en la importancia de los hermanos, la importancia de reunirnos, la importancia de estar los unos con los otros, poniendo los dones que el Señor nos da al servicio y a la edificación de los hermanos. Y como decía anteriormente, la Iglesia no es virtual, no puede ser virtual, sino que debe de ser presencial, alabando al Señor con cánticos por medio de su palabra y también aprendiendo de ella. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor en esta mañana. Vamos a continuar con la carta a los Gálatas, que había empezado en lo que ahora se llama la antigua vida, y ahora estamos en la nueva normalidad, pero vamos a continuar el estudio de los Gálatas, y en esta mañana vamos a estudiar la importancia de la justificación por la fe y cómo Pablo hace una defensa de la misma a los Gálatas. Los Gálatas, como vimos en las anteriores predicaciones, se estaban apartando de la sana doctrina. Estaban siendo atraídos por falsas enseñanzas procedentes tanto del legalismo judaico, los cuales le enseñaban que para ser salvos no solamente era necesario Cristo, sino que además de Cristo, era necesario cumplir con una serie de rituales de la ley mosaica, o lo que es lo mismo, era necesario hacer una serie de obras para obtener la salvación. De hecho, esto, desgraciadamente, en nuestro tiempo no nos tiene que parecer raro. La Iglesia Católica Romana afirma que no solamente Cristo te da la completa salvación, sino que además es necesario cumplir con una serie de sacramentos. En total son 7, pero algunos de ellos, como sabéis, es la comunión, la confirmación o la extrema unción. Pero no solo la Iglesia Católica Romana, sino que hoy hay iglesias a lo largo de este planeta denominadas cristianas o cristianos que a través de las redes pueden caer en falsas enseñanzas acerca de la obra de Cristo, en falsas enseñanzas acerca de lo que es vivir en Cristo, o herejías en torno a la salvación. Como decía en los días de Pablo, el legalismo y el libertinaje estaban suplantando el mensaje del Evangelio. La doctrina de la justificación por la fe estaba siendo atacada. Por un lado, había quienes intentaban justificarse delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley mosaica. Pensaban que para ganar la salvación, los gentiles, que eran los que no eran judíos de nacimiento, tenían que cumplir con la ley dada a Moisés y tenían que ser circuncidados. Ponían énfasis en lo externo, como si necesitaran añadir a sus propias buenas obras la obra de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz. En el polo opuesto, por otro lado, en ese tiempo, había quienes decían que la libertad en Cristo era una plataforma desde la cual podían pecar sin consecuencias. Es lo que se conoce como el libertinaje. Estas personas vivían vidas complacientes, no adoraban a Dios,
no se reunían con los demás creyentes, daban rienda suelta a su pecaminosidad porque malinterpretaban la libertad en Cristo. Estaban abusando de la gracia de Dios. Hasta tal punto, fijaros, queridos hermanos, que pecaban de manera impune, creyendo que la gracia y que la sangre de Cristo lo cubría todo. Habían pervertido el verdadero significado del Evangelio. Pablo, ya en Romanos capítulo 6, hace referencia a esto y nos enseña que si realmente vivimos bajo la gracia, no debemos de seguir caracterizándonos por pecar de manera deliberada y encima justificarlo. Fijaros, dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ninguna de estas personas que había en la iglesia de los Gálatas eran verdaderamente creyentes, porque no creían en el verdadero Evangelio de Cristo. Tanto los Gálatas como en Romanos, el apóstol establece el fundamento de la justificación y sus implicaciones para el creyente. La justificación, queridos hermanos, es una parte esencial del Evangelio. Se consiste en el acto legal por el que Dios declara justo al pecador cuando éste acude a él arrepentido, cuando acude en bancarrota espiritual. Es el acto iniciado por Dios, por el que el pecador es justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo. Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. En este acto ocurre un intercambio glorioso. Dios le atribuye a Cristo los pecados del pecador y atribuye al pecador, a cada uno de nosotros, la justicia perfecta de Cristo. Esto de la doctrina de la justificación es el corazón del Evangelio. Por eso nosotros es lo que debemos de proclamar y es lo que debemos de defender. Si no entendemos esto, vamos a caer en prácticas antibíblicas, tal como le ocurrió a los creyentes en la iglesia de Galacia, a quienes Pablo escribe esta carta. Pablo escribe a los Gálatas para contrarrestar a estos falsos maestros que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento. Decían, como he dicho, que los gentiles debían de cumplir con la ley mosaica y de eso le hacía convertirse en verdaderos cristianos. También escribe los Gálatas Pablo para que los cristianos en esta iglesia adorasen y demostrasen el genuino carácter de su fe por medio de una vida en la que abunde el fruto del Espíritu. Lejos de la falsa enseñanza de otros que se regodeaban en su libertad en Cristo como excusa para llevar una vida de libertinaje. Fijaros, si este tema es serio, que si vemos el primer capítulo de los Gálatas, que ya estuvimos estudiando en anteriores ocasiones, vemos como Pablo no comienza, como suele ser habitual en él, con una felicitación, sino que directamente pasa a confrontar a los creyentes de estas iglesias. Es que pocas cosas, queridos hermanos, pocas cosas son más trágicas o decepcionantes que un cristiano que abandona la pureza del Evangelio, que abandona el Evangelio por una falsa forma de cristianismo, que presume de mejorar la obra finalizada de Cristo. Es por ello por lo que Pablo, movido por el Espíritu Santo, presenta el Evangelio de la gracia soberana a los Gálatas. En un principio para llevarles la verdad de que la salvación es por fe, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y que esto es suficiente. No es necesario añadir nada. Nada podemos hacer por nuestra salvación. Pero los Gálatas se estaban alejando del verdadero Evangelio. Estaban añadiendo rituales mosaicos, rituales
que habían quedado ya invalidados en el nuevo pacto y que aún, esto es interesante, aún en el pacto mosaico carecían de valor para salvar. Sabéis que la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios a través de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Los creyentes de esta iglesia aún seguían estando en Cristo, eran justos delante de Dios, pero no gozaban de la libertad que solamente Cristo da. Y habían establecido un sistema religioso que la alejaba del gozo completo en Cristo. Además mostraban un falso evangelio, puesto que guardaban la ley y no vivían por fe. La salvación siempre es por gracia. Satanás, a lo largo de la historia, se esfuerza en hacer creer y pensar a la humanidad todo lo contrario. Trata de hacer pensar a las personas sin Cristo que la salvación se gana mediante el esfuerzo del hombre, se gana mediante sus propias obras. Satanás trata que el hombre crea que puede ser justificado por medio de su propia bondad y su propio mérito. Es por ello que Pablo, en este capítulo 3, en los versículos del 1 al 5, defiende la justificación por la fe. Ya desde los últimos 5 versículos del capítulo 2 lo hace y lo defiende desde 2 puntos de vista. Por un lado, la defiende desde el punto de vista de la experiencia personal, como vamos a ver en esta mañana, y en segundo lugar, desde el punto de vista de la revelación de la Escritura. En esta mañana vamos a ver cómo Pablo recuerda a los creyentes y nos recuerda también a cada uno de nosotros en esta mañana cómo el creyente recuerda a los creyentes la experiencia, nuestra experiencia de un creyente con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y Dios el Padre. Y cómo esa experiencia nos da una evidencia de que ha sido hecho afecto a Dios mediante fe personal en la obra perfecta y completa de Cristo. Antes de adentrarnos en el pasaje, me gustaría dejar claro que la experiencia en sí misma, nuestra experiencia, no constituye una evidencia fiable de nuestra realidad espiritual. Sin embargo, nuestra experiencia es importante para defender nuestra fe. Y cuando esta experiencia está fundamentada por las Escrituras, es importante que la tengamos presente. Y vamos a ver cómo Pablo defiende la justificación por la fe, en primer lugar por la experiencia del creyente con Cristo, en segundo lugar por la experiencia del creyente con el Espíritu Santo y en tercer y último lugar por la experiencia del creyente con el Padre. Y dice el pasaje que vamos a estudiar en Gálatas capítulo 3, los versículos del 1 al 5. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ver la experiencia, cómo podemos defender la justificación por la fe y en primer lugar, en el primer punto, la experiencia del creyente con Cristo. La experiencia del creyente con Cristo, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fijaros que Pablo comienza con esta expresión, oh Gálatas insensatos.
Es un tono directo, severo. Le está llamando a los Gálatas insensatos. Esta es una combinación que refleja la ira de Pablo, pero también el amor de Pablo hacia ellos. Pablo le costaba creer lo que habían hecho los Gálatas. Ellos habían sido víctimas de Satanás y habían sido inducidos a apartarse del verdadero evangelio. Si estudiamos esta palabra insensato, es una palabra que aparece en este versículo, pero que también es la misma palabra en el griego que vemos en Lucas capítulo 24, versículo 25, en Romanos capítulo 1, 14 o en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Esta palabra lo que da la idea es una actitud del corazón como una cualidad de la mente. Hace referencia a un descuido pecaminoso de no usar la mente para sacar el mayor provecho. Da la idea de una actitud errónea en el corazón, una falta de fe que nubla el juicio, dando oídos a estos argumentos de los legalistas. No es que los Gálatas fueran ignorantes de la verdad, sino que fueron insensatos. Es lo mismo que decir que fueron necios. Y es que el necio es el que cambia la verdad de Dios por la mentira de Satanás. El que cambia la paz por la intranquilidad, la certeza por la duda, el gozo por el temor y la libertad por la esclavitud. Lo que está diciendo Pablo es que los Gálatas no tenían excusa por haberse desviado del verdadero evangelio. Los Gálatas, Pablo, como sabéis, había estado allí en primera persona predicando el verdadero evangelio, pero sin ningún motivo habían caído en el legalismo judaico, porque habían dejado de creer en las verdades del evangelio. Habían puesto en duda la salvación y habían caído en esto. Es importante, queridos hermanos, resaltar que la vida cristiana no se inicia ni se vive con temor, con tener buenos sentimientos o buenas intenciones, sino que se fundamenta en la verdad de Dios en Cristo. Por tanto, ¿qué podemos aprender? Que aquellos cristianos que se apoyan en sus propias emociones, que viven su fe en función de cómo se levantan cada mañana, que condicionan su vida cristiana en función de lo que Dios les provee, son, como dice la Escritura, niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por ello que en nuestra vida cristiana no podemos ser unos insensatos, que nuestra vida cristiana debe de estar afianzada en la palabra de Dios. Y por eso lo importante no es cómo me suena esta enseñanza o cómo me suena esto otro, si me convence más esto que me dicen o me promete más cosas, sino que lo importante es que la enseñanza esté en armonía con la palabra de Dios. Busquemos cada día de nuestra vida la verdad de Dios. Busquemos la voluntad de Dios para con nosotros, para vivir conforme a ella. Si vivimos de esta forma, si vivimos en Cristo, en la libertad que Cristo nos da, vamos a experimentar el gozo y una satisfacción completa. Y no vamos a fluctuar en función de nuestras emociones personales y pasajeras. Esto le estaba pasando a los Gálatas. Los Gálatas se estaban involucrando en toda esta enseñanza, pensaban ya que su salvación no era completa y que tenían que cumplir con todos esos rituales mosaicos. Habían quedado fascinados por esto que decían estos legalistas. Y en el caso de nosotros, también podemos quedar fascinados o podemos quedar atraídos por otra enseñanza, donde se nos puede prometer una serie de cosas o que vamos a obtener una serie de beneficios o vamos a ser curados de cualquier enfermedad. No dejemos que seamos manipulados sentimental y emocionalmente.
mente, sino que tengamos un entendimiento claro, tanto de nuestra mente como de nuestro corazón, de la verdad de Dios. Por eso les dice Pablo en este primer versículo, y continuamos: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y dice: ante vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Los Gálatas se habían dejado convencer por estos judaizantes. Habían pensado que la fe no era suficiente y que faltaba algo en su vida cristiana, que debían de regresar a las ceremonias y a los requisitos del antiguo pacto. Sin embargo, tal como Hendrickson, un comentarista, escribe en el comentario a los Gálatas, dice: un Cristo suplementario es un Cristo suplantado. Pero vemos cómo la experiencia de la salvación de los Gálatas debía de haber impedido esa fascinación con la falsedad de los judaizantes. Lo que está diciendo Pablo: vosotros habéis experimentado la verdad poderosa y transformadora del Evangelio de Cristo crucificado. Cristo ha sido proclamado entre vosotros. Vosotros, que yo lo he visto con mis ojos, habéis creído en el significado de la cruz. Cristo os ha sido predicado. Por eso apela a su experiencia. Habían experimentado el poder de la salvación por la fe en la obra de Cristo. Y si hoy estamos aquí, cada uno de nosotros hemos experimentado en un momento de nuestra vida el poder de la salvación de Cristo por la fe. En la cruz, Cristo recibe el castigo que cada uno de nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. La muerte de Cristo fue un hecho histórico cuyos resultados continúan en vigor hoy. Y hoy sigue siendo tiempo de salvación por la fe en la obra de Cristo. Es el único medio establecido por Dios. Así es como Dios quiere salvarnos, por fe, por su gracia en Cristo. Y es triste ver cómo la gran parte de las religiones que se catalogan bajo el nombre del cristianismo rechazan la obra sustitutiva de Cristo y la reemplazan con alguna forma de justicia por obras. Y Pablo predica sobre esto. El autor de Hebreos, que es desconocido, vemos como esta es la esencia del libro de los Hebreos. El autor lo que hace es que le predica a los hebreos, que como todos sabéis eran cristianos judíos, y lo que realmente les dice es que no pueden caer de nuevo en ese ritual, sino que la salvación es solo por fe. Incluso en Gálatas, un poco más adelante, lo vamos a leer, capítulo 5, de 2 al 4, dice: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, que recordad que era una práctica que hacían en el antiguo pacto, que dice: de nada os aprovechará Cristo. Y dice el 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por tanto, nadie puede ser justificado por sus obras, por su buena fe, por su bondad, sino solamente por medio de Cristo, como cada uno de nosotros experimentamos. Y esa experiencia la podemos transmitir a otros. En segundo lugar, vamos a ver la experiencia del creyente con el Espíritu Santo. Dice los versículos 2 al 4: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. En segundo lugar, Pablo apela a la experiencia de los creyentes de Galacia con el Espíritu Santo. Y comienza con una pregunta retórica, que la respuesta es obvia. Y les dice: ¿recibisteis el Espíritu por vuestras obras? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por vuestras obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta está clara. Los gálatas habían recibido el Espíritu Santo al ser salvos, pero no como un resultado de haber guardado la ley, sino a través de la fe salvadora que Dios les concede tan pronto como cuando escucharon el Evangelio. Por tanto, Pablo no está cuestionando su salvación, sino que le está llevando a su experiencia anterior, cuando habían sido justificados, a considerar si habían recibido el Espíritu por medio de la fe o a través de las obras. Y como hemos visto, fue por medio de la fe a escuchar el mensaje del Evangelio. Como consecuencia de la gracia de Dios en la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Es una verdad bíblica, pero es una verdad que todos aquellos que hemos sido salvos hemos experimentado, ¿verdad? Experimentamos la llenura del Espíritu Santo. Es un regalo que Dios nos da y es una evidencia inequívoca del favor de Dios en cada una de nuestras vidas. Es la prueba más grande de salvación y la garantía de ser hechos hijos de Dios. De hecho, dice la palabra del Señor que somos sellados con el Espíritu Santo. O Primera de Juan capítulo 4 versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado su Espíritu. Esto es fundamental, queridos hermanos. Cuando creemos en fe en Dios, recibimos el Espíritu Santo. Y es absurdo, como probablemente podéis escuchar, que la entrega plena del Espíritu Santo viene por medio de una obra o experiencia adicional por parte del creyente. Una persona que es justificada en ese mismo instante es salva, y en ese mismo instante el Espíritu Santo mora en su corazón. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no necesita una segunda bendición, no necesita una experiencia adicional, una obra para obtenerla, sino que una persona que no tiene el Espíritu Santo lo que necesita, ¿sabéis lo que es? Es la salvación. Porque cuando somos salvados, recibimos el Espíritu Santo como muestra del regalo dado por Dios. Ninguna persona puede tener el Espíritu Santo antes de ser salva, ni ninguna persona puede perder o carecer de su presencia constante después de haber sido salvado. El Espíritu Santo es la garantía divina del creyente que le asegura que como parte de la Iglesia de Cristo, un día será partícipe en el banquete de bodas del Cordero de Dios. Y no es porque lo diga yo, sino que es porque lo dice la palabra del Señor y porque cada uno de vosotros lo habéis experimentado en el momento en el que fuisteis salvados. Esta es la idea de Pablo a los Gálatas. Lo dice la palabra de Dios y vosotros lo habéis experimentado. Fijaros en Hechos capítulo 15, dice los versículos 7 y 8. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, fijaros este versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio a estos gentiles. ¿Y qué les dio? Les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestros días? Al igual que los judaizantes en ese tiempo, hoy muchos grupos o movimientos quieren introducir dentro de la Iglesia condiciones o requisitos especiales que, según suponen ellos,
añaden bendiciones a la obra terminada y perfecta de Cristo. El comentarista John MacArthur escribe acerca del Espíritu Santo y dice, y cito textualmente, el Espíritu Santo no es la meta de la vida cristiana, sino su fuente. Él no es el producto de una vida fiel, sino el poder que la sustenta. Un nivel más alto de vida no trae al Espíritu Santo. Más bien, el sometimiento al Espíritu Santo, quien ya mora en el creyente, implica un nivel superior de vida. Fin de la cita. Por eso Pablo, en este pasaje, en el capítulo 3, le dice, tan necios sois, que habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Pablo no podía entender con cuánta facilidad habían sido engañados los Gálatas y le hace esta segunda pregunta retórica. Los Gálatas estaban comenzando a renunciar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Habían comenzado por el Espíritu, pero ahora su confianza estaba en sus obras, en medios carnales, con el fin de ser perfectos por esos medios. Sin embargo, los medios para ser justificados, para ser santificados, eran en ese tiempo y siguen siendo los mismos. ¿Sabéis cómo? Somos justificados y somos santificados solamente por la obra de Cristo. Y nada, y no por medio de nada que pueda hacer el hombre. Sin embargo, no podemos caer como había otra parte en el libertinaje. Bueno, si nada puedo hacer, Cristo me ha salvado a vivir la vida. No. Es importante señalar, y aquí es donde está el punto, que una fe sin obras es una fe muerta. Una fe que no tiene obras es una fe muerta, lo dice Santiago. Esto es lo que quiere decir, es que nosotros hacemos obras las cuales verifican nuestra fe. Las obras no nos salvan, pero dan evidencia de la fe que tenemos en Cristo. No hacemos obras para ser salvos, no hacemos obras para que el Espíritu Santo venga, porque no es que va y viene, sino que una vez que hemos sido salvos, somos salvos para siempre y sellados con el Espíritu Santo, sino que hacemos obras en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Si hacemos obras en nuestro poder, en nuestro conocimiento, en nuestra carne, si hacemos obras para ser reconocidos personalmente, eclesialmente, van a ser obras ineficaces y rechazadas por Dios. Pongo dos ejemplos muy prácticos. Una oración humilde que se hace para buscar la voluntad de Dios y procurar su gloria es agradable a Dios. Pero una oración dicha por automatismo, o para impresionar a Dios, o para impresionar a la audiencia que no se escucha, es anatema para Él. Ir a la iglesia para adorar a Dios con sinceridad en compañía de los hermanos en la fe es agradable a Dios. Mientras que si vamos a la iglesia simplemente para justificar nuestra presencia o para servir a nuestro propio ego, no es agradable a Dios y estaremos de nuevo cayendo en ese legalismo. Y aún así, dice la palabra, que las mejores obras que podamos hacer son incapaces de mejorar nuestra posición delante de Dios. Son incapaces de hacer que elevarnos, que ascendamos a una nueva altura espiritual. ¿Sabéis por qué? Porque ¿cómo vamos a mejorar con nuestras obras? Si aquellos que hemos sido salvos somos hechos, ¿qué dice la palabra? Somos hechos hijos de Dios. ¿A qué más vamos a ascender? ¿A qué más vamos a aspirar? Y continúa y dice la Biblia, y coherederos con Jesucristo, quien a su vez es heredero de todo. ¿A qué más vamos a aspirar? Y termina este versículo en el versículo 4 y dice, tantas cosas habéis padecido en vano.
Y aquí no se está refiriendo a situación de dolor o penuria. Si vemos el pasaje y el contexto no indica esto, sino que Pablo usa esta pregunta para describir la experiencia personal de salvación que habían tenido los gálatas en Jesucristo y cómo estaban siendo apartados del verdadero evangelio que estaba siendo expandido por medio de los judaizantes. Y Pablo deja abierta esa puerta y dice que realmente espera que eso no fuese así. Por eso dice, si es que realmente fue en vano. Finalmente, el tercer punto y último, de manera breve, es cómo vamos a defender la fe, nuestra justificación por la fe, a través de la experiencia con el Padre. Y dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo finalmente apela en la defensa de la justificación por la fe a la experiencia con Dios el Padre. Dios es aquel que nos suministra el Espíritu y es aquel que hace maravillas entre nosotros. Justo antes, fijaros qué importante, que Jesús ascendiese al cielo, Jesús mandó a sus discípulos, y lo vemos en Hechos capítulo 1, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el qué, la promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa del Padre? El Espíritu Santo. El Padre había prometido dar el Espíritu Santo. Por tanto, vemos como el Padre tiene una generosidad sobreabundante con cada uno de nosotros. Nos suministra el Espíritu y, como hemos visto en la palabra, hace maravillas entre vosotros. Por ejemplo, proclamamos la verdad del Evangelio a través del poder del Espíritu, ¿verdad? Dice Efesios, aquel que es poderoso, capítulo 3, versículo 20, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, refiriéndose al Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por tanto, y termino, Pablo defiende la justificación con la fe, con la propia experiencia del creyente. Experiencia que es la misma que hemos experimentado en un momento de nuestras vidas cada uno de nosotros. Pablo señala que si uno ha recibido la salvación eterna mediante la confianza en el Cristo crucificado, ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en el mismo instante en el que creyó. Y no solamente recibe el Espíritu Santo, sino que tiene el poder del Espíritu que mora y obra en cada uno de los creyentes. Es por ello que cada uno de los que estamos hoy aquí debemos de preguntarnos, ¿qué más podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Qué más podemos hacer para ser salvos? ¿Qué obra puedo hacer como hombre que soy pecador para añadir algo a mi salvación? ¿Qué esfuerzo puedo hacer para conseguir algún mérito? Y la respuesta es clara: ninguno, nada. En Cristo, y solo por la fe en Cristo, tenemos una salvación plena y completa. Solamente en Cristo hay salvación. Y si no tienes a Cristo, lo que la palabra enseña es que estás contra Él, que sigues siendo esclavo de tu pecado y que la paga del pecado es la muerte. Una eternidad en el infierno. Por eso debes de arrepentirte de tu pecado, acudir a Cristo, abandonarte en Cristo y creer en Él como tu Salvador. Demos gracias a Dios por su obra perfecta en la cruz. Que aún en medio de estas circunstancias históricas y difíciles que nos ha tocado vivir, había algo que nada ni nadie nos podía robar.
y es que es la salvación que tenemos en Cristo. Y no hemos hecho nada, solamente por su gracia. A Él sea la gloria. Amén.